Buenas tardes, mi nombre es Bianca Mendoza, estoy en la sección N04A, a mi lado se encuentra el padre Argenis García. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, Bianca, gracias por esta invitación. Un honor de verdad tenerlo aquí. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista y hablar un tema que es algo interesante, de verdad que sí, que últimamente creo que se están perdiendo este tipo de valor con las personas y más que nada con la juventud, que es la libertad o libertinaje. Quiero saber, ¿qué opina usted acerca de la libertad? La libertad yo creo que es una cualidad, o en términos nuestros de la religión, ¿verdad? Podríamos hablar de un don que Dios nos regala. Y la libertad es aquella capacidad del hombre para poder decidir. Ahora bien, cuando hablamos de libertad podemos estar hablando de la libertad responsable, porque el hombre no está llamado a decidir sobre cosas que afecten su vida íntegra y tampoco afecte la vida de los demás. Entonces podríamos decir que cuando hablamos de libertad, tenemos que hablar desde un principio de responsabilidad también, de responsabilidad personal, pero también de responsabilidad con el entorno social. Entonces el hombre decide con la libertad que Dios le ha regalado, si estamos en el marco de un lenguaje teológico, pero también en la libertad de los hombres sociales está también el grado de responsabilidad con que él se compromete consigo mismo para decidir cosas que le hagan feliz a él, pero también le hagan feliz a los demás. Esto quiere decir que usted opina que la libertad depende siempre de la persona, como tal, en decidir que no le afecte ni a él como persona ni a los demás la decisión que él llegue a tomar. Sí, la decisión asume el sujeto. Es verdad que, bueno, hay situaciones normativas que también hay que cumplir, o cuestiones en las que la persona se enmarca por religión, por cultura, por leyes, pero en el fondo la libertad es asumida con responsabilidad por cada ser humano y luego eso se hace también a nivel social. O sea, no es una cuestión solamente personal, porque mis acciones no son acciones, o mis decisiones desde mi libertad no solo son acciones que me afectan a mí, sino que esa experiencia de libertad, de tomar decisiones a partir de mi libertad humana, me lleva también a afectar a los otros, en positivo o en negativo. Ok, perfecto. ¿Y usted cree que la libertad tiene distintos tipos o es solamente una que abarca muchas cosas? Si lo vemos desde el punto de la fe, la libertad nos pone en las condiciones que el modo de vivir de Jesús. Si lo vemos en el modo de las leyes y las normas sociales o de la cultura, también podríamos decir que el entorno cultural le permite al hombre moverse de acuerdo a lo que él le conviene como decisión personal de hacer o no hacer cosas que favorezcan su desarrollo personal y el desarrollo social. Entonces podríamos jugar un poco en esos dos lenguajes de lo religioso o teológico y de lo más, diríamos nosotros, de las normas sociales, la cultura, ¿sí? Lo que llamamos el mundo mundano. No podríamos caer el diario vivir. En el diario vivir el hombre puede decidir independientemente de que sea religioso o no religioso, independientemente de la religión que profese. El hombre puede decidir vivir una vida libre, sana, responsable, movido por la verdad. Okay. Y esa verdad es el que le va a permitir, como dice también un texto evangélico, le va a permitir ser libre, pero libre desde unos principios que él sabe que le faciliten el desarrollo personal y el desarrollo social, okay, en positivo. Claro, siempre en positivo. Ahora bien, basándonos un poco en este contexto de lo que es la libertad, hablemos un poco de cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad podemos decir que está enmarcada por la decisión personal, pero que también el hombre es consciente de un conjunto de normas culturales o normas sociales o normas jurídicas en las que tienen que enmarcarse, ¿sí? Si hablamos de un sujeto que es religioso, tiene unos principios cristianos que también le exigen vivir una vida libre con respecto a la relación con Dios, consigo mismo y los demás. Claro. Ahora bien, si esa libertad, tanto de lo cultural como de lo religioso, está siendo desde una cuestión como obligada,
por compromiso, porque tiene, si no lo hace, no está cumpliendo. Es decir, como un gueto, podríamos decir, o algo que lo está forzando, no es una verdadera libertad. La verdadera libertad, o social, o cristiana, religiosa, tiene que ver con la disponibilidad del hombre o de la mujer para decidir estar y hacer vida social en el lugar que le corresponde estar. El libertinaje es riesgoso, según mi concepción y lo que puedo yo comprender como libertinaje. Yo creo que el libertinaje pone al hombre en la capacidad de no poder decidir. Yo le pondría a la libertad, esa libertad que nos lleva a crecer como seres humanos, le pondría que el hombre tiene capacidad de discernimiento, de discernir qué es lo que realmente favorece, para poder decidir sobre aquello que le favorece a él y a los demás. El libertinaje a veces, aunque también la persona puede pensar hacerlo o no hacerlo, puede llevar a situaciones que ponen en riesgo tanto la integridad del ser humano, del sujeto como tal, pero también la integridad del entorno social al que él pertenece. Claro. Porque el libertinaje está siendo llevado de manera ligera, según mi percepción, sin ningún tipo de control, ¿verdad? Sin razonamiento, sin ningún tipo de parámetros que le permiten. Yo hago lo que quiero ser o hacer porque creo y decido, porque a mí me da igual las normas, me da igual los principios que puedan tener como marco de una sociedad. Entonces, un libertinaje nos puede llevar a poner en riesgo esa integridad personal y esa integridad social. Okay. ¿Usted cree que en la actualidad que se presenta la palabra ética, qué es o qué abarca dentro de la libertad y el libertinaje de la persona? La ética son los principios y valores, ¿verdad?, que rigen a una sociedad. ¿Sí? Es como ese conjunto de más que normas o leyes, es el conjunto de valores, costumbres, principios que le favorecen al hombre vivir dentro, desenvolverse de una sociedad. Por supuesto que todo lo que implica la ética tiene que ir en favor del desarrollo, como decíamos al principio, cuando definíamos la libertad, de que el hombre pueda cumplir eso. Entonces, claramente está enmarcado en cuanto a la libertad, una libertad responsable, que yo pueda adecuarme a esas condiciones que me pone la sociedad. Me pueden decir, bueno, pero es que al fin y al cabo dejaría de ser libertad. ¿Sí? Pero entonces, porque estamos rigiéndonos por unos principios y unos valores que son puestos por la cultura y la sociedad, por eso no podemos escapar. Pero yo creo que el hombre, como ser social, está enmarcado en esos principios, costumbres y valores que tenemos a nivel ético, y que tiene que de una forma u otra decidir cómo funcionar desde la libertad que se le ha regalado o que tiene, para que pueda desarrollarse y desenvolverse dentro de ese ambiente que le corresponde social, étnico, cultural, qué sé yo, todo lo que puede permitir lo que es el ámbito social. Entonces, yo creo que es eso, o sea, la ética nos favorece, nos pone los parámetros, y eso no quiere decir que nos quite la libertad, porque ya vendría el libertinaje sería romper con eso, con esa ¿sí? ética, con esos y el hombre decide cómo vivirla, vivir esos principios, vivir esas normas, esos valores realmente que permiten que la sociedad pueda funcionar. Ok, perfecto. Ahora bien, hay un pensamiento que lo vi, que lo dijo el político británico David George, que dice así: la libertad no es simplemente un privilegio que se otorga, es un hábito que se adquiere. ¿Usted cree que esto es cierto? Todos los valores, ¿verdad?, todos los principios se van adquiriendo, y se van adquiriendo en la medida que nosotros los vamos poniendo en práctica. Por ejemplo, la puntualidad tiene que ver con la responsabilidad. Si uno no va ejerciendo la puntualidad, tampoco puede ir ejerciendo, en cuanto a lo que sería el marco de la puntualidad, la responsabilidad. Entonces, la puntualidad como valor y la responsabilidad como valor de hacer las cosas con responsabilidad, o sea, de hacer todo lo que nos corresponde en el marco que se nos está exigiendo, eso se va aprendiendo. Por eso el niño, desde la casa,
luego en el colegio y luego en el ámbito social, él va aprendiendo esos principios, los valores, la libertad, la responsabilidad, el amor. Si él no los aprende, no los practica. O por lo menos él va poco a poco en el crecimiento adhiriendo a su vida, a su funcionamiento a nivel social, esos principios que le permiten hacer. Por supuesto, la libertad la tenemos también que aprender. Claro. Cuando hablamos de libertad responsable, marcada en unos principios éticos que nos permiten ser vida social o desenvolvernos socialmente de acuerdo a los principios que cada sociedad nos va a poner como parámetro o nos va a poner como modo de funcionamiento para que pueda surgir y crecer en los diferentes ámbitos de lo que implica una sociedad en crecimiento. Okay. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que la libertad es una toma de decisiones que nos compete a nosotros como personas, pero siempre rigiéndonos bajo unos valores y unas reglas que debemos saber diferenciar para no llegarlas a romper y convertir esa libertad en libertinaje y no poder dañar a la otra persona o al entorno en el que uno se desenvuelve? Sí, el hombre tiene que decidir ser libre. ¿Sí? Si el hombre decide ser libre y aprende a ser libre, por supuesto que va a aprender a ser libre en medio del conjunto de valores éticos que nos ofrecen como seres humanos. Y eso para mí es fundamental, porque si no lo otro sería el libertinaje. O sea, sería esa sensación de que están las normas y yo hago lo que a mí me da la gana. Por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de las feministas, por ejemplo, radicales, que para ellas ser libres y reclamar sus derechos es ir a dañar una obra de arte. No, yo creo que va más, su principio y sus reclamos tienen que ir más allá de lo que significa ser mujer y representar a la mujer. Claro. Yo sé que son medidas radicales para que se puedan escuchar, pero estamos haciendo daño a las cosas materiales que no tienen la culpa de lo que realmente es. Entonces, el hombre es libre, aprende a ser libre o se va formando para la libertad dentro de un conjunto de normas que le permiten regularse y le permiten discernir también, decidir si realmente lo que está haciendo lo hace crecer como persona y por supuesto eso lo hace abrir a la experiencia de la comunidad, de la sociedad en la que él se desenvuelve culturalmente. Ok, bueno padre, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún consejo que quiera darle a la juventud venezolana en estos tiempos que estamos pasando y que debemos saber diferenciar entre libertad y libertinaje? Sí. Yo creo que a la juventud que va viviendo la vida de manera, podemos decir que hay jóvenes que la van viviendo con mucha responsabilidad, con mucha entereza, con mucha disciplina. También habrá otras juventudes que pues, van llevando la cosa como más a la ligera, podríamos decir con más libertinaje, ¿no? Yo creo que la invitación es que tengan capacidad de discernir, capacidad de pensar bien las cosas, de saber que nuestra libertad como regalo de Dios o como regalo social, ¿verdad?, que hemos ido aprendiendo, nos favorezca para ser felices. Que mi libertad, con responsabilidad, yo pueda ser feliz como persona. Y esa felicidad personal también se pueda transmitir a otras personas. Y yo creo que estamos invitados desde nuestra libertad a construir país, a construir sociedad, no a destruir. Correcto. Y estamos en una situación, pues bueno, ya todos sabemos a nivel social, a nivel económico, donde los valores se han ido desperdigando un poco por todo lo que hemos vivido socialmente. Entonces, bueno, ¿cómo rescatamos esa parte antropológica del ser humano, que es un ser humano comprometido como ser social con el resto de lo que le corresponde hacer como persona dentro de una sociedad? Entonces estamos invitados a ser felices desde la libertad que nos confiere para ser feliz a la sociedad en la que estamos. Muchas gracias, padre, de verdad. Un placer haberlo tenido aquí. Y bueno, gracias a ustedes por habernos escuchado y los invitamos nuevamente.